Aquí está la verdadera historia de mi vida, Camila Flores, una mujer de 85 años que hoy carga con las cicatrices de una existencia marcada por el dolor y la opresión. Crecí en un pequeño y árido pueblo de Jalisco, México, donde el sol implacable marcaba el ritmo de una vida dedicada al trabajo duro desde la mañana hasta la noche. A los 18 años, llena de ilusiones, contraje matrimonio, soñando con un futuro sencillo, una familia unida, risas de niños jugando en el jardín y la serenidad de una vida compartida basada en el respeto y el amor, tal como lo escuchaba en los relatos felices que, aunque escasos, alimentaban mi esperanza de escapar de la constante lucha que observaba en mi entorno, anhelando un refugio seguro donde pudiera desarrollarme plenamente y ser feliz. Aunque humildes, mis sueños de juventud estaban repletos de esperanza. Anhelaba una familia cohesionada, un hogar modesto, pero rebosante de afecto y la independencia de atender mi hogar y mis plantas, preparar alimentos para mis seres queridos y compartir mi vida con una pareja que me valorara como compañera, no como objeto de posesión. Soñaba con ver a mis hijos desarrollarse fuertes y alegres, con consentir a mis nietos y con envejecer junto a alguien que me amara y respetara, en una conexión que aligerara los días y calmara las noches, apartada de las angustias que aquejaban a tantas mujeres de mi época, buscando un futuro donde la tranquilidad y la alegría fueran lo habitual, y donde el amor fuera un santuario, no una condena. Sin embargo, la realidad se manifestó de una forma más dura de lo que jamás hubiera previsto. Las primeras señales de sufrimiento emergieron pronto, encubiertas tras celos y una preocupación desmedida. Las pequeñas restricciones iniciales, como la prohibición de ciertos alimentos, se transformaron gradualmente en un férreo control que abarcó mi vida, sembrando un dolor emocional profundo y corrosivo. Los problemas más significativos, aquellos que me marcaron profundamente y me impulsaron a compartir mi experiencia, se originaron en una perversa forma de control, algo que nunca imaginé encontrar dentro de un matrimonio: la manipulación a través de la restricción alimentaria, utilizada para dominarme y minar mi autoestima. Este sufrimiento trascendió el hambre física, hiriendo mi dignidad y mi espíritu, sumiéndome en una sensación de invisibilidad e inutilidad, en una búsqueda desesperada de alivio que nunca llegaba, atrapándome en una red de miedo y humillación que parecía interminable, mientras anhelaba mi libertad y paz interior. Esta es mi historia, una vida llena de desafíos, pero que espero sirva de inspiración a otras mujeres, para que descubran la fuerza que reside en su interior y luchen por una vida digna, libre de cualquier forma de opresión. Cada palabra que les comparto aquí es una parte de mi ser, un fragmento de mis vivencias, un eco de mi pasado con sus heridas y mis triunfos, con la firme esperanza de que mis experiencias puedan ser una luz para quienes se enfrentan a momentos difíciles, en busca de un futuro mejor. Les suplico desde lo más profundo de mi corazón, que me ayuden a que mi relato se difunda ampliamente, para que más mujeres sepan que no están solas y que tienen la capacidad de transformar sus vidas. Por favor, suscríbanse al canal, compartan este vídeo en WhatsApp con sus amigos y familiares, y déjenme un comentario indicando desde dónde me están escuchando. Me llenará de alegría leer cada comentario y sentir su apoyo, un gesto de unión y solidaridad que me fortalece y me impulsa a seguir compartiendo mi camino. El dolor se manifestaba como un acompañante constante. El miedo, en cambio, se transformó en una sombra que me acechaba en cada rincón de la casa, ese lugar que debería haber sido mi santuario. Sin embargo, al igual que el desierto guarda agua bajo la arena, en mi interior se escondía una fuerza esperando el instante propicio para manifestarse, y ese instante finalmente ha llegado. Al comienzo de mi matrimonio con José, todo parecía sacado de un cuento de hadas, de esos que solía escuchar en las noches de luna llena en la plaza del pueblo. Era un hombre encantador con un hablar cautivador que me prometía un futuro ideal, o al menos, el futuro que encajaba en nuestros sueños sencillos. Yo, joven y llena de ingenuidad, me entregué por completo a esa relación, convencida de haber encontrado al compañero perfecto para toda la vida, alguien que me protegería y me amaría incondicionalmente, una entrega total que me brindaba seguridad, afecto y el impulso para construir un futuro dichoso a su lado, sin sospechar los obstáculos que la vida me depararía en la búsqueda de mi felicidad. No obstante, la imagen del príncipe azul no tardó en desvanecerse,
y las primeras limitaciones se presentaron de manera sutil, casi imperceptible. Un simple comentario sobre mi ropa, disfrazado de preocupación por la persona con la que estaba hablando, se convirtió, en mi ingenuidad, en una muestra de amor y cuidado. Ignorando las alarmas, no entendí que eran los primeros pasos de una cadena que me ataría por años. Poco a poco me fui distanciando de mis amigos y familiares, recluyéndome en las 4 paredes de nuestra casa, un espacio que gradualmente se transformó, de un hogar, en una prisión. Este lento y doloroso proceso de aislamiento me hizo sentir cada vez más dependiente y vulnerable, apartándome del mundo exterior y dejándome a su merced, bajo su control y voluntad. Buscaba desesperadamente un alivio que nunca llegaba, atrapada en una red de miedo y humillación sin fin, anhelando mi libertad y mi paz interior. Entonces el control se intensificó, manifestándose de maneras que jamás habría imaginado, para mi sorpresa y horror. Comenzó por controlar mi alimentación, y no era por falta de recursos económicos. Mis recursos eran escasos, cubriendo solo las necesidades más elementales, pero él lo utilizaba para infligirme dolor, humillarme y reafirmar su poder. Controlaba mi alimentación, determinando las porciones y con frecuencia me impedía servirme, dejándome hambrienta mientras él se deleitaba frente a mí. Era una tortura silenciosa, una constante humillación que minaba mi fuerza física y emocional, sumiéndome en un sufrimiento que me hacía sentir invisible e inútil, anhelando un alivio que nunca llegaba. Me veía atrapada en una red de miedo y humillación sin fin, en una búsqueda desesperada de libertad y paz interior. El hambre, no solo la física, sino la de dignidad y respeto, se convirtió en mi constante compañera. Sentía que me trataban como a un animal enjaulado, dependiendo de su benevolencia para obtener lo mínimo necesario para sobrevivir. La vergüenza me impidió compartir mi situación con nadie. ¿Cómo explicar que el hombre que compartía mi cama me negaba la comida? Era una situación tan incomprensible y grotesca que me aterraba la idea de ser juzgada o no creída. El silencio que guardaba por temor, me asfixiaba y me hundía en una soledad profunda y desesperante, encerrándome en una prisión invisible. Buscaba desesperadamente una solución, una salida que parecía desvanecerse a cada intento, alejándome del mundo y dejándome a su completa merced. Anhelaba un alivio que nunca llegaba, atrapada en una red de miedo y humillación sin fin, luchando por recuperar mi libertad y paz interior. Las noches interminables y gélidas, no solo por la temperatura, sino por la soledad y el vacío punzante en mi estómago, me consumían. Me acostaba hambrienta, con el cuerpo exhausto y la mente agotada de tratar de entender el porqué de mi sufrimiento. Las lágrimas silenciosas empapaban mi almohada mientras él, ajeno a mi dolor, dormía plácidamente a mi lado. Sumida en un ciclo interminable de abuso, me sentí completamente impotente, sin escapatoria, como si estuviera atrapada en una trampa de la que no podía liberarme. El sufrimiento era constante, haciéndome sentir invisible e insignificante, anhelando un alivio que nunca llegaba y que solo intensificaba mi angustia. El miedo y las humillaciones me envolvían en una red asfixiante. Cada comida se transformó en un campo de batalla, una lucha silenciosa por mi propia supervivencia. Observaba atentamente cada uno de sus gestos, intentando predecir su estado de ánimo, buscando desesperadamente una oportunidad para obtener un simple trozo de pan o un puñado de frijoles. Lo que debería ser una necesidad básica y fuente de placer, la comida, se había convertido en un símbolo de mi encierro, de mi dependencia y de la humillación que me consumía. Cada amanecer, la energía me abandonaba, mi cuerpo se tornaba frágil y la fe en un futuro mejor se difuminaba en un tormento que me hacía sentir insignificante y despreciable. Buscaba desesperadamente un consuelo que parecía inalcanzable, atrapado en una telaraña de temor y humillación sin fin, anhelando la liberación y la serenidad interior. El hambre física se convertía en una tortura, pero el vacío espiritual era aún más devastador, sintiéndome dominado por la necesidad más elemental, la comida, lo que erosionaba mi amor propio y mi deseo de vivir. Me sentía indigno, como si no mereciera ni siquiera el sustento necesario para mantener mi cuerpo con vida. La vergüenza de tener que pedir limosna por un plato de comida,
o la necesidad de comer a escondidas como si fuera una ladrona en mi propio hogar, me consumía internamente, dejando cicatrices emocionales profundas que tardarían años en cicatrizar. Un sufrimiento que me hacía sentir insignificante y sin valor, anhelando un consuelo que nunca llegaba y que me aprisionaba en una telaraña de temor y humillación, en una búsqueda interminable de mi libertad y paz interior. La comida se convertía en un instrumento de control y manipulación. Cualquier desacuerdo o descontento por mi parte se traducía en un castigo inmediato, ya fuera con menos comida o incluso sin alimento alguno durante todo el día. Esta era una forma despiadada de mantenerme sometida, de demostrarme que mi supervivencia dependía de su aprobación y de sus estados de ánimo impredecibles. Vivía en un estado de alerta constante, intentando complacerlo en todo, aterrada de provocar su furia y ser privada de la escasa comida que me permitían consumir. El miedo, un monstruo omnipresente, se apoderó de mí, paralizándome y sumiéndome en un sufrimiento silencioso que me hacía sentir invisible y totalmente inútil. Buscaba desesperadamente un alivio que nunca llegaba, atrapada en una red de terror y humillación que parecía no tener fin, anhelando desesperadamente mi libertad y la paz interior que tanto necesitaba. Como reflejo de mi tormento, mi salud comenzó a deteriorarse, perdí peso de manera alarmante, la ropa me quedaba holgada, mi rostro se volvió pálido y estaba surcado por el cansancio extremo y la desnutrición. La energía para las tareas más simples, para mantener mi hogar, para fingir una normalidad ante las pocas personas que aún me veían, se desvanecía día tras día. Me sentía débil, vulnerable, una pálida sombra de la mujer vibrante y llena de vida que una vez fui. El espejo, mi cruel confidente, me devolvía la imagen de un extraño, una sombra de lo que alguna vez había sido. En ese cuerpo demacrado y con un espíritu destrozado, reconocí mi propia imagen, sumida en un sufrimiento que me hacía sentir inexistente y sin valor, anhelando un consuelo que nunca llegaba, y que me aprisionaba en una red de temor y humillación sin salida, mientras buscaba desesperadamente mi libertad y la tranquilidad interior. La vergüenza me paralizaba, impidiéndome pedir ayuda, como confesar que mi propio esposo me estaba consumiendo lentamente mediante la inanición. El silencio, mi refugio y mi cárcel, me obligó a aislarme, evitando cualquier contacto social que pudiera delatar mi situación. Inventé excusas para no visitar a mi familia, para eludir a mis vecinos. Prefería soportar el dolor en soledad antes que enfrentarme al juicio o a la incredulidad ajena. El temor a ser desacreditada y el miedo que él mismo me infundía, me mantenían cautiva en un ciclo interminable de silencio y sufrimiento. En medio de un dolor emocional profundo que me hacía sentir como si no existiera y sin ningún valor, buscando desesperadamente un consuelo que nunca parecía llegar, y que me envolvía en una telaraña de miedo y humillación de la cual no veía el final, anhelaba con todas mis fuerzas mi libertad y paz interior. Recuerdo vívidamente una fiesta familiar, donde él me observaba atentamente, controlando con la mirada cada bocado que llevaba a mi boca, midiendo la cantidad de comida en mi plato. Sentí que me exponían, que me humillaban, como si estuviera siendo analizada minuciosamente. La comida perdió todo su sabor y la alegría de la celebración se transformó en una angustia opresiva. Apenas podía comer, aterrorizada por su reacción cuando estuviéramos solos en casa. Ese incidente reveló la magnitud de su control y lo indefensa que me sentía frente a él, reviviendo el sufrimiento que me invisibilizaba y me hacía sentir insignificante, en la búsqueda incesante de un alivio esquivo. Atrapada en una espiral de miedo y humillación que parecía no tener fin, un anhelo constante de mi libertad y mi paz interior. El vacío en mi estómago era un recordatorio constante del vacío que sentía en mi alma. Me sentí profundamente carente de amor, respeto y dignidad, como si mi alma estuviera famélica de estas necesidades básicas. La supervivencia se había convertido en mi única prioridad, debía pasar desapercibida, evitando cualquier conflicto que pudiera resultar en más sufrimiento, en más humillación y, en última instancia, en más hambre emocional y física. La esperanza, que una vez ardió como una llama intensa y brillante, se transformó en una brasa agonizante, a punto de extinguirse por completo bajo el peso de un sufrimiento constante que me hacía sentir invisible, insignificante e inútil. Me encontraba atrapada en una búsqueda desesperada de un alivio que nunca llegaba,
enredada en una red de miedo y humillación que parecía no tener fin, anhelando desesperadamente la libertad y la paz interior. La resignación se convirtió en mi única compañera durante mucho tiempo, creyendo que ese destino era ineludible, que de alguna manera merecía ese sufrimiento y que no existía ninguna posibilidad de escapar. Las limitaciones impuestas por la sociedad de la época, el miedo al juicio de los demás y mi dependencia financiera contribuyeron a mantenerme cautiva en esa situación angustiante. Observé a otras mujeres soportar su sufrimiento en silencio, aparentando fortaleza y resignación ante sus penurias. Creía que yo también debía actuar así, que expresar quejas o intentar cambiar mi situación sería inútil y podría tener consecuencias negativas. Me sumergí en un ciclo de sumisión pasiva que me impedía vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente, manteniéndome cautiva en una red de miedo y humillación que parecía no tener fin, anhelando desesperadamente mi libertad y paz interior. Sin embargo, el espíritu humano tiene un límite de resistencia. Dentro de mí la semilla de la rebeldía comenzó a germinar, débil al principio, casi imperceptible, pero fortaleciéndose con cada día, alimentada por la humillación constante y el dolor de la privación. Recuerdo un día en que él arrojó al suelo un plato de comida que yo había preparado, simplemente porque no era de su agrado, y me prohibió comer nada durante todo el día. En ese instante algo se quebró en mi interior. No era solo el hambre, sino una profunda indignación. Sintiéndome humillada y despreciada, con mi trabajo y mi propia vida desvalorizados de forma despiadada e injustificada, me vi sumida en una furia que me obligó a cuestionar mi habitual pasividad. Una chispa de rebeldía se encendió en mi interior, impulsándome a buscar una forma de reaccionar, de defenderme y liberarme en busca de mi propia justicia y paz. Esa noche, acostada en la cama con el estómago vacío y el alma en llamas, una idea audaz y arriesgada comenzó a gestarse en mi mente, pareciéndome la única vía para defender mi dignidad y darle una lección inolvidable. Era un plan que demandaría valentía, paciencia y astucia, cualidades que hasta ese momento desconocía tener, pero que la desesperación me obligó a descubrir. A pesar de su tamaño diminuto, la semilla de la esperanza, alimentada por la promesa de justicia y libertad, floreció con rapidez en un momento crucial, un punto de inflexión que alteraría para siempre el curso de mi existencia y me impulsaría a luchar por mi emancipación con cada fibra de mi ser, sin ceder ante la tentación de buscar la tranquilidad en el pasado. Comencé a estudiar meticulosamente sus rutinas, sus horarios, sus puntos débiles, un hombre de costumbres arraigadas, predecible en sus acciones, una vulnerabilidad que me otorgaría una ventaja. Su vanidad y orgullo desmedidos eran evidentes, y el temor a dañar su imagen pública representaba su mayor debilidad. La estrategia que gestaba en mi mente se basaba precisamente en esos aspectos, enfocándose en su talón de Aquiles, una táctica arriesgada pero potencialmente demoledora para su ego y su control sobre mí. Estaba dispuesta a afrontar el peligro porque el sufrimiento de seguir viviendo bajo su yugo superaba con creces el miedo a las posibles repercusiones, en mi anhelo de justicia y paz interior. Impulsada por la furia contenida y una renovada voluntad, la semilla de la idea germinó en mí. Decidida a dejar de ser la víctima silenciosa, la mujer humillada y hambrienta, me propuse construir mi propia liberación. Con astucia y planificación, mis armas inesperadas, comencé a acumular provisiones, escondiendo frutas y pan en rincones secretos de la casa. Este acto, más que satisfacer mi hambre, fue un desafío a su control, una pequeña rebelión que me empoderó. Me sentí capaz de enfrentar cualquier adversidad en busca de justicia y paz interior. Así, la incipiente rebelión se transformó en una llama que iluminó un camino antes oscuro e inaccesible. La idea inicial, como una semilla plantada en tierra fértil, germinó y echó raíces muy profundas en mi interior, proporcionándome la inquebrantable fuerza necesaria para proseguir con mis planes, por muy arriesgados que parecieran. Estaba resuelta a darle la lección que se merecía, a demostrarle que yo no era simplemente un objeto, un cuerpo al que dominar y privar de sus necesidades, sino una mujer con dignidad y la capacidad de luchar por su propia valía. Ese preciso instante fue el punto de inflexión, donde el miedo se transformó en coraje, la sumisión en una firme determinación,
un acto de valentía que me impulsó a buscar la justicia que me correspondía, a pesar de que el camino se vislumbraba largo y lleno de dificultades. Con el objetivo de hallar mi paz interior y alcanzar la felicidad, y con la semilla de la idea firmemente arraigada, comencé a planificar meticulosamente cada paso. Cada detalle debía ser cuidadosamente considerado, cada movimiento calculado, para asegurar el éxito de la lección y mi propia seguridad. Consciente de la peligrosidad del hombre al que me enfrentaba, un hombre cuyo orgullo herido podía ser detonante de una respuesta violenta, comprendí que la prudencia y la exactitud eran esenciales. Dediqué horas a idear la forma de llevar a cabo mi venganza, o más propiamente mi justicia, una que lo afectara profundamente, sin exponer mi integridad física de manera directa. La estrategia, aunque arriesgada, prometía ser demoledora para su ego y su dominio sobre mí. Me sentía dispuesta a asumir el riesgo, ya que el sufrimiento que implicaba continuar en esa situación era infinitamente superior al temor a las posibles consecuencias en mi búsqueda de justicia y paz interior. El plan se centraba en aquello que él más apreciaba, su reputación y la imagen de hombre honorable que proyectaba en la sociedad. Su preocupación por la opinión ajena, por la mirada de sus vecinos, amigos y los pocos familiares con los que aún teníamos contacto, era palpable. Mi plan consistía en exhibir su crueldad de una forma que lo avergonzara frente a todos, haciéndolo sentir, aunque fuera solo una pizca, la humillación que yo padecía a diario. No usaría palabras, porque sabía que él tergiversaría mis argumentos con facilidad. En cambio, recurriría a un acto simbólico, algo que hablara por sí solo y que dejara una marca imborrable tanto en su memoria como en la de quienes lo presenciaran. Esta estrategia, aunque arriesgada, prometía ser devastadora para su ego y para el control que ejercía sobre mí. Estaba dispuesta a asumir el riesgo porque el dolor de seguir soportando su comportamiento superaba con creces el temor a las posibles consecuencias. Buscaba mi propia justicia y mi paz interior. Pensé que la lección se desarrollaría durante una de las raras ocasiones en que recibíamos invitados. Un almuerzo dominical con nuestros vecinos sería el escenario ideal para llevar a cabo mi pequeña y silenciosa revolución. Él, en cada celebración, disfrutaba exhibir su generosidad, mostrando la abundancia de alimentos en la mesa como prueba de su capacidad para proveer. Desconocía que ese día, la misma abundancia que controlaba sería mi arma secreta, una estrategia arriesgada a mis ojos pero potencialmente demoledora para su ego y dominio sobre mí. Prefería correr el riesgo, ya que el sufrimiento de seguir viviendo bajo su yugo era mayor que el temor a las represalias, anhelando mi propia justicia y paz. En los días previos a ese almuerzo, acumulé secretamente provisiones, guardando pedazos de tortilla, frijoles y frutas olvidadas, escondiéndolos en frascos sellados, enterrados en el jardín o ocultos en el armario. Cada movimiento o un acto clandestino realizado con meticulosidad y el corazón latiendo con fuerza, temiendo ser descubierta. A pesar del miedo, la firme decisión de llevar a cabo el plan me infundió el coraje necesario para asumir el riesgo en ese momento crucial. Un instante de empoderamiento que me hizo sentir capaz de enfrentar cualquier obstáculo en mi búsqueda de justicia y paz interior. Mientras él se vanagloriaba de los manjares que se servirían el domingo, yo lo observaba con una sonrisa oculta. Él, como era costumbre cuando recibíamos visitas, había planeado un festín para impresionar. Escuché sus descripciones orgullosas de los platos, sin que él sospechara que la comida que tanto apreciaba se convertiría en el vehículo de su humillación. La ironía de la situación me proporcionó una fuerza inusitada, una sensación de control, aunque fuera de forma clandestina y arriesgada, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ese instante representó un punto de inflexión, un cambio radical en mi camino, transformando el miedo en valentía, la sumisión en firmeza, en un acto de audacia que me impulsó a luchar por la justicia que tanto anhelaba. A pesar de la aparente dificultad y los desafíos del camino, con el objetivo de encontrar mi tranquilidad interna y mi felicidad, el plan estaba a punto de completarse. Los últimos ajustes se pulían en mi mente. La ansiedad aumentaba fusionada con un atisbo de temor, pero la convicción de que debía llevar a cabo esta acción superaba cualquier miedo.
Le daría una lección que merecía, una lección sobre el respeto, la dignidad, el valor de la comida y de la persona que la prepara. Esta lección se serviría fría, en el plato de su propia vanidad, mediante una estrategia que me parecía arriesgada, pero con el potencial de dañar su ego y su control sobre mí. Estaba dispuesta a arriesgarme, porque el sufrimiento de seguir viviendo de esa forma era inmensamente superior al temor a las consecuencias, en búsqueda de mi justicia y mi paz interior. El domingo llegó, trayendo consigo una combinación de nerviosismo y firmeza. La cocina, impecablemente limpia, se inundaba con los aromas apetitosos de la comida recién preparada. José, con una sonrisa triunfal, se movía con autoridad, impartiendo instrucciones como si fuera el soberano de aquel espacio, y yo, obediente, me sentía relegada a la función de simple asistente. Él, ensimismado en la perfección de sus platillos, alababa la ternura de la carne, la exquisitez de los ingredientes, ignorando el tumulto de sentimientos encontrados que me atormentaba, un cóctel de temor, furia y una determinación gélida que me empujaba a cumplir mi cometido. En medio de esa atmósfera de calma fingida, donde la tensión y la anticipación se palpaban en el aire, me sentía como una intérprete en un escenario, cada movimiento, cada palabra, revestidos de un significado oculto, buscando la anhelada justicia y la serenidad interna. Mientras preparaba los manjares, acatando sus órdenes y tolerando sus observaciones, ponía en marcha la fase crucial de mi plan. Con minucioso cuidado, aparté una generosa porción de cada uno de sus platos favoritos, la jugosa carne asada, el aromático mole poblano y el reconfortante arroz con frijoles. En realidad, aquello que estaba a punto de suceder no era para mi beneficio personal en ese instante, sino para la valiosa lección que debía impartir. El José, ensimismado en su propia vanidad y preocupado por impresionar a los invitados, no se percató de nada. Yo, como siempre, actué con la mayor naturalidad, adoptando el papel de esposa sumisa y callada, mientras en mi interior se desataba una furia contenida, ocultando la tempestad emocional con una actuación perfecta que me permitía moverme con total libertad en la cocina, no solo preparando la comida, sino también la trampa que conduciría a mi propia justicia y a la ansiada paz interior. Los vecinos, trayendo consigo la alegría y el ambiente relajado que tanto extrañaba doña María, con su sonrisa cálida y su esposo, don Pedro, un hombre humilde y afable, llegaron y se sentaron a la mesa, elogiando el delicioso aroma que emanaba de la cocina. José, henchido de orgullo, se atribuyó el mérito de la comida, como si él mismo hubiera dedicado horas a cocinar. A pesar de sonreír a todos, mi corazón latía con fuerza, consciente de la inminente llegada del momento crucial. La trampa, tendida para mí, se tensaba, haciéndome sentir una prisionera a punto de escapar, donde cada segundo era vital para alcanzar mi libertad y paz interior. Cuando llegó mi turno de servirme, José, como siempre, me observó con su mirada inquisidora, esperando que me sirviera una pequeña porción y comiera con la moderación que él me exigía. Pero ese día, desafiándolo, lo miré a los ojos con una firmeza que creí perdida y me serví una generosa porción de cada plato, llenando mi plato con la comida que él me había negado tantas veces. Su rostro se transformó en una máscara de asombro, que rápidamente se tiñó de un fugaz brillo de furia, pero no articuló palabra alguna. La situación, llena de desafío frente a los vecinos, me infundió una fortaleza y un valor que me impulsaron a continuar con mi plan sin vacilación, determinado a alcanzar la justicia y la paz interior que anhelaba. Mientras compartíamos la comida, la conversación entre José y don Pedro se desarrollaba con vivacidad. Doña María intentó involucrarme, pero mi atención estaba centrada por completo en la comida. Comí lentamente, apreciando cada bocado, sintiendo cómo la comida nutría mi cuerpo y mi espíritu. No era simplemente un acto de alimentarme, sino una rebelión silenciosa, una celebración de mi propia existencia. Cada bocado era un grito silencioso de libertad, una declaración de que merecía ese sustento, que tenía derecho a comer sin temor ni restricción. Este momento de empoderamiento me llenó de la capacidad de enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino, en la búsqueda implacable de la justicia y la paz interior. José, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en mí, escudriñaba cada movimiento de mi tenedor, cada bocado que llevaba a mi boca.
Su mirada era una mezcla palpable de furia y desconcierto, como si no lograra descifrar la razón de mi comportamiento, la lógica detrás de mi desafío a las normas silenciosas que él mismo había establecido. Desconocía que la trampa, cuidadosamente tendida, se estaba cerrando sobre él. Lo que antes era su principal instrumento de poder, la opulencia de la mesa, ahora se transformaba en mi arma, una inversión de roles que me llenaba de una satisfacción profunda y silenciosa, como si fuera un general en un juego de ajedrez arriesgado. La victoria, en este caso, significaría mi libertad, la conquista de mi propia justicia y la anhelada paz interior. El instante decisivo se materializó cuando la comida fue consumida en su totalidad y José, con el vientre repleto y el ego hinchado, volvió a presumir, una vez más, de la generosidad de su mesa y de su magnificencia como anfitrión. Con la voz resonando intentaba captar la atención de don Pedro, anhelando su aprobación, ignorando por completo la mirada penetrante de doña María, quien, con su aguda intuición femenina, parecía discernir un cambio sutil en mi comportamiento, algo que la diferenciaba de los demás. La atmósfera se cargaba de una tensión palpable, una sensación de anticipación que me envolvía. Don Pedro, absorto en su propia vanidad, permanecía ajeno a la inminente alteración de la normalidad superficial, una calma precaria que ocultaba la expectación y el temor de lo que estaba por revelarse. Me sentía como una actriz sobre un escenario, consciente de que cada gesto, cada palabra, eran parte de un guión intrincado, con el objetivo de hallar la justicia y la paz que tanto anhelaba. En ese momento, con una voz serena pero decidida, una fuerza que desconocía poseer, comencé a hablar. No me dirigí directamente a él, sino a los presentes, como si compartiera una simple reflexión, aunque con un significado más profundo. «Esta comida es realmente deliciosa, José», dije, y él esbozó una sonrisa, anticipando un elogio a sus supuestas habilidades culinarias. Continué entonces. «Es una profunda tristeza no poder experimentar esto a diario con la misma libertad que siento hoy. De hecho, casi siempre debo conformarme con muy poco, o incluso, a veces, con nada». La sorpresa se dibujó de inmediato en los rostros de los vecinos, mientras que la sonrisa de José se esfumó, reemplazada por una expresión de rabia reprimida, un desafío que me impulsó a sentirme fuerte y valiente, motivándome a seguir adelante con mi plan. Sin vacilar, en busca de mi justicia y mi paz interior, mantuve mi voz serena, pero mis palabras resonaban con un significado profundo. «Saben ustedes, doña María, don Pedro, la comida en esta casa está restringida, no por escasez, sino por control. Mi esposo decide qué como, en qué cantidad, y frecuentemente me prohíbe comer, como una forma de disciplinarme, de castigarme por cosas que solo existen en su imaginación». Con cada palabra, el rostro de José se encendía en un intenso rubor y apretaba los puños con fuerza bajo la mesa. Los rostros de los vecinos, con sus ceños fruncidos y ojos llenos de una mezcla de asombro, lástima y desconcierto, se volvieron hacia mí y luego a él, en un silencio sepulcral que solo se rompía por el sonido firme de mi voz y la respiración entrecortada de José. Era un instante crucial de revelación, donde la verdad, cruda y sin adornos, se desnudaba, haciéndome sentir como una prisionera en el umbral de una fuga desesperada, cada segundo precioso en la búsqueda de mi anhelada libertad y paz interior. No eran necesarias largas explicaciones, mis pocas palabras, mi aspecto frágil, y el contraste con la opulencia de la mesa y el comportamiento de José lo decían todo. La lección no era que él me comprendiera, sino que sintiera la humillación de ser expuesto públicamente, la vergüenza de su crueldad ante las personas que tanto anhelaba impresionar. Al no poder agredirme ni silenciarme frente a ellos, había logrado mi victoria. La trampa, cuidadosamente tendida, se había cerrado sobre él, aprisionándolo. Él, paralizado, no podía reaccionar con violencia ante la estrategia que a mí me parecía audaz, pero que prometía ser demoledora para su orgullo y su control sobre mí. Estaba dispuesta a desafiar el peligro, ya que el sufrimiento de seguir viviendo bajo sus reglas superaba con creces el temor a las repercusiones. Buscaba mi justicia y mi paz interior. Me levanté de la mesa, sintiendo las miradas sorprendidas de los vecinos y la ira silenciosa de José. Me dirigí hacia la puerta,
tomando la pequeña bolsa que había preparado, conteniendo mis escasos ahorros y algunos objetos imprescindibles. Lancé una última mirada a José sin miedo, pero con firmeza en mis ojos. Esa es la lección, José, pronuncié con la voz quebrada por la emoción, pero inquebrantable en mi resolución. La comida no es un arma, es sustento. Y la valía de una persona no se juzga por la cantidad de comida que ingiere, sino por el respeto que se le otorga. Ese día, durante el almuerzo dominical, decidí no permitir más maltrato. Me negué a seguir soportando el hambre y la humillación, un punto crucial que cambió mi vida. El miedo se transformó en coraje, la sumisión en determinación, y me lancé a una búsqueda valiente de la justicia que me correspondía. A pesar de la aparente dificultad del camino, lleno de obstáculos, y con la meta de hallar mi paz interior y felicidad, abandoné la casa, ante la mirada atónita de los vecinos y la rabia contenida de José. Las lágrimas fluyeron, pero eran de alivio, de liberación. Me sentía libre. Había aprendido la lección, tanto para él como para mí. Una voz silenciada puede transformarse en un grito poderoso cuando la dignidad está en juego. Ese almuerzo dominical significó el fin de un ciclo de sufrimiento y el comienzo de mi camino hacia la sanación y la libertad, un momento de empoderamiento que me hizo sentir capaz de superar cualquier desafío en mi búsqueda de justicia y paz interior. Abandonar la casa, dejar atrás años de sufrimiento y humillación, fue como una segunda oportunidad para vivir. El aire exterior se percibía distinto, impregnado de una fragancia a libertad y a la incertidumbre del futuro. Sin un destino claro, solo portaba una pequeña bolsa con lo indispensable y la firme resolución de no volver jamás a aquella prisión. Caminé por las calles del pueblo sintiendo el calor del sol acariciando mi rostro y la brisa jugando con mi cabello, sensaciones simples que el miedo y el hambre, mis constantes compañeros tras los muros de mi encierro, me habían arrebatado. Experimentaba una mezcla de alivio y temor ante lo desconocido, pero con la certeza de que cualquier camino sería preferible al que había dejado atrás, en busca de mi libertad y paz interior. Doña María y don Pedro, testigos silenciosos de mi historia, fueron los primeros en brindarme su ayuda. Me recibieron en su humilde hogar sin cuestionamientos, solo con el afecto y la solidaridad que tanto necesitaba. El abrazo de doña María se sintió como un bálsamo sanador para mi alma herida. El amable gesto, un recordatorio conmovedor de la bondad humana desinteresada, me ofreció la esperanza para reconstruir mi vida. Sentí una bienvenida sincera y validación que me empoderaron, impulsándome a la recuperación y a la paz interior. Los siguientes días estuvieron marcados por la reflexión y sanación, permitiéndome disfrutar de la comida sin temor, sin restricciones, en el hogar de doña María y don Pedro, donde cada bocado sabía a libertad y dignidad, y donde recuperé fuerzas física y emocionalmente. Compartí con doña María por primera vez los detalles más profundos de mi historia, un proceso doloroso pero liberador, al expresar el dolor y la humillación vividos. En el camino de la sanación, el primer paso consistió en curar las cicatrices emocionales invisibles que la violencia había grabado profundamente en mi alma, un proceso que me exigió encarar mis temores y mi sufrimiento. A medida que avanzaba en la búsqueda de mi recuperación y paz interior, me sentía más fuerte y resiliente día a día. La noticia de mi huida y la lección que le había dado a José se extendió velozmente por el pueblo, generando reacciones diversas. Algunas personas me observaban con curiosidad, otras con compasión y unas cuantas con desaprobación, pero la gran mayoría, sobre todo las mujeres, me miraban con admiración y respeto. Sin proponérmelo, me convertí en un símbolo de valentía para muchos, un testimonio de que era posible desafiar al opresor y luchar por la libertad. El apoyo silencioso de la comunidad y la mirada cómplice de las mujeres me infundieron la fuerza para perseverar, para no ceder ante la adversidad, en un momento de empoderamiento que me hizo sentir capaz de afrontar cualquier desafío en mi búsqueda de justicia y paz interior. Mientras tanto, José intentó localizarme. Recibí mensajes indirectos, a través de otras personas, en un intento por persuadirme de que volviera. Sin embargo, me mantuve inamovible en mi determinación.
La lección que había impartido no solo se centraba en la subsistencia, sino en el respeto y la dignidad, valores que no estaba dispuesta a sacrificar. No regresaría a un entorno donde mi valía personal fuera constantemente menoscabada. A pesar de que el temor aún persistía, cual sombra, mi anhelo de libertad era aún más fuerte. Comprendía que el camino por recorrer sería arduo, implicaría empezar de cero, pero aceptaba el desafío con la convicción de que la libertad es incalculable. Este momento de inflexión transformaría mi vida, impulsándome a luchar por mi autonomía con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. Los primeros pasos fuera de aquella prisión aparentemente dorada fueron inciertos, pero rebosantes de esperanza. Era libre y eso era lo primordial. Conté con el apoyo de personas valiosas y la firmeza necesaria para reconstruir mi vida, paso a paso, con la fortaleza que descubrí en mi interior. El camino hacia la recuperación y la esperanza de un porvenir más próspero apenas iniciaba, pero yo, decidida y con renovadas energías, me sentía preparada para afrontarlo, convencida de que el vacío que sentía en mi estómago había sido suplantado por el deseo vehemente de vivir una vida plena, en la búsqueda constante de la tranquilidad espiritual. La humilde morada de Doña María y Don Pedro se transformó en mi refugio más seguro. Ella, a pesar de su sencillez, irradiaba una calidez y un respeto genuinos que hacía mucho tiempo no experimentaba. Me ofrecieron una habitación pequeña, ubicada en la parte posterior de la casa, un espacio modesto pero acogedor, con una cama confortable y una ventana que se abría a un jardín exuberante de flores. Ese pequeño rincón se convirtió en mi santuario personal, el único lugar donde, por fin, podía desahogarme en llanto sin temor, donde podía mostrarme vulnerable sin ser juzgada ni penalizada. Cada mañana al despertar, el aroma embriagador del café recién hecho se mezclaba con las suaves y apacibles voces de Doña María y Don Pedro, quienes conversaban plácidamente. Esta combinación familiar me recordaba, con una claridad impactante, que estaba a salvo, que existía un rincón en el mundo donde era recibido con los brazos abiertos. Un refugio que contrastaba dramáticamente con la profunda soledad y el constante miedo que me atormentaban en la casa que tiempo atrás había llamado hogar. Ansiaba un nuevo comienzo, una oportunidad para encontrar la paz y la serenidad que tanto anhelaba, lejos de las sombras oscuras del pasado que me perseguían sin tregua. En este nuevo escenario, Doña María, con su vasta experiencia en la vida y su inmenso corazón, se convirtió en mi confidente más cercana y en una amiga invaluable. Pasábamos largas horas charlando en la cocina, mientras ella preparaba sus deliciosas comidas o cosía pacientemente. Le confié los años de sufrimiento, la amarga experiencia del hambre y el terror que había vivido. Ella me escuchaba con paciencia y atención, sin interrumpirme ni emitir juicios. Sus palabras de consuelo y aliento fueron como un bálsamo curativo para mi alma herida. Me recordaba constantemente mi fortaleza, mi capacidad de resiliencia y me reafirmaba que yo era mucho más que la víctima que José intentó convertir en mí. Tu llegada a mi vida fue como un regalo inesperado, un ángel enviado para ser mi guía y apoyo en uno de los periodos más complicados de mi vida, justo cuando buscaba sanar mis heridas y encontrar la paz interior. Don Pedro, aunque de carácter más reservado, expresó su apoyo de maneras diferentes, se ofreció a realizar pequeñas reparaciones en mi habitación, me traía fruta fresca del mercado y siempre tenía una palabra amable para mí. Su presencia, discreta pero constante, me brindó una sensación de seguridad y protección que hacía mucho tiempo que no sentía. Me trató con el respeto que toda persona merece, un sentimiento que lamentablemente había olvidado. Su bondad me recordó que el mundo no solo estaba compuesto por crueldad y control, sino también por compasión y solidaridad, un gesto humano que me conmovió profundamente y me hizo creer en un futuro mejor, dejando atrás las sombras del pasado que me atormentaban. Sin embargo, los primeros días fueron especialmente difíciles. El temor constante por lo que depararía el futuro me atormentaba, y el sufrimiento de las heridas emocionales del pasado aún era palpable. Sufría pesadillas recurrentes en las que revivía los momentos de humillación vividos con José, y el constante recuerdo del hambre me asfixiaba. Me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo a gran velocidad.
Me costaba un tiempo volver a la realidad, recordar que estaba a salvo, que había escapado, que era libre. Pero a pesar de todo, cada día sentía que mi fuerza interior se fortalecía. La alimentación adecuada, el descanso reparador y el afecto de mis anfitriones fueron fundamentales para mi recuperación. Poco a poco, la oscuridad del miedo comenzó a desvanecerse, permitiendo que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en un proceso de sanación que me empoderó para confrontar mis miedos y mi dolor, y me hizo sentir más fuerte y resiliente cada día que transcurría en la búsqueda de mi bienestar y paz interior. Para agradecer la amabilidad de Doña María y mantener mi mente ocupada, empecé a ayudarla con las tareas del hogar. Cuidaba el jardín, preparaba las comidas y mantenía la casa limpia. El trabajo manual me proporcionó un sentido de propósito y normalidad que había perdido en mi huida. Con las manos hundidas en la tierra, aspirando el aroma de las hierbas recién cortadas y sintiendo el calor reconfortante de la estufa, experimenté una profunda reconexión con la vida, con la sencillez y la belleza que, abrumado por mis problemas, había olvidado por completo. Cada tarea completada, desde las más simples hasta las más laboriosas, representaba un pequeño paso hacia mi independencia y autosuficiencia, un componente vital en mi proceso de sanación. Este proceso me permitió afrontar mis miedos y dolores, fortaleciéndome y dándome mayor resiliencia día tras día, mientras buscaba mi recuperación y paz interior. Gradualmente el vacío en mi estómago fue reemplazado por un anhelo insaciable de vivir plenamente. Deseaba recuperar el tiempo perdido, explorar nuevas experiencias y redescubrir mi identidad, liberándome de las cadenas del control y el miedo. La casa de Doña María y Don Pedro, más allá de ser un simple refugio, se convirtió en el punto de partida de un nuevo camino, un sendero de libertad, sanación y autodescubrimiento. A pesar de la incertidumbre del porvenir, una nueva energía me impulsaba, una firme resolución de forjar una vida plena y feliz, liberada de los fantasmas del pasado que me atormentaban. No obstante, la senda hacia la recuperación y la autonomía se presentaba ardua. Aunque me encontraba a salvo en el hogar de Doña María y Don Pedro, las reminiscencias de mi pasado aún me acechaban. La noticia de mi huida y sus circunstancias se propagó velozmente por el pueblo como un rumor encendido. Las habladurías y los cuchicheos eran constantes, y percibía miradas curiosas y en ocasiones juiciosas. Enfrentar esa exposición social fue sumamente complicado. Al ver que mi dolor y mis experiencias personales, algo tan íntimo, se habían convertido en un tema de conversación pública, sentí una profunda vulnerabilidad y exposición. Era como estar desnuda ante todos, enfrentando una incomodidad que me empujaba a querer desaparecer, a huir del mundo, de las miradas y los juicios que me hacían sentir aún más débil. Anhelaba un lugar seguro, un refugio donde encontrar la calma y la paz que tanto necesitaba, lejos de las cicatrices del pasado que aún me perseguían. Entonces algunas mujeres del pueblo, quizás entendiendo mi situación por haber sufrido sus propias formas de opresión, me miraron con empatía y admiración. Me saludaron con una sonrisa, un gesto de aprobación, una mirada de complicidad que me indicaba que no estaba sola. Esos pequeños actos de apoyo fueron como un rayo de esperanza en un día oscuro, dándome la fuerza para seguir adelante y dejar de prestar atención a los rumores y críticas que me rodeaban. Al darme cuenta de que mi relato y mi valentía impulsaban a otras mujeres a reclamar su independencia, encontré un sentido a mi lucha, una razón poderosa para perseverar en un instante de empoderamiento que me infundió la fuerza para afrontar cualquier obstáculo en mi camino hacia la justicia y la serenidad interna. No obstante, no todos pudieron comprender. Algunos, aferrados a las costumbres y prejuicios, me juzgaron como una mujer que había abandonado a su esposo, una transgresora de las normas sociales. Escuché críticas hirientes, insinuaciones veladas de preocupación. Aunque me causó dolor, aprendí a ignorarlas. Mi libertad y mi paz interior eran mucho más valiosas que la aprobación de aquellos que no podían entender la magnitud de mi sufrimiento. Estaba segura de haber actuado correctamente defendiendo mi dignidad, y esa convicción era mi mayor fortaleza en un momento crucial de resiliencia. Me armó de valor y determinación para afrontar la adversidad,
fortaleciéndome y haciéndome sentir capaz de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino hacia la felicidad. La búsqueda de empleo representó otro desafío. Sin experiencia laboral formal y sin calificaciones específicas, mis oportunidades eran escasas, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para valerme por mí misma y no depender de nadie. Comencé aceptando pequeños trabajos en mi vecindario, lavar ropa, cocinar, cuidar niños. Aunque el dinero era escaso, era mío, ganado con mi esfuerzo, y eso me brindaba una sensación de orgullo e independencia que nunca antes había experimentado. Cada moneda obtenida representaba una victoria personal, un indicio tangible de mi independencia económica y emocional. Un paso firme hacia la autonomía en un periodo de reafirmación personal que me daba la certeza de poder enfrentar cualquier desafío en mi búsqueda de justicia y tranquilidad interna. A pesar de los obstáculos y las adversidades que enfrentaba, sentía profundamente que estaba avanzando en la dirección correcta, que cada jornada era una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, para evolucionar como persona y para fortalecer mi espíritu. Con mis propias manos, estaba levantando los cimientos de una nueva vida, ladrillo a ladrillo. Aunque los fantasmas del pasado aún acechaban, su influencia ya no era tan poderosa como antes, sabía que ya no tenían la capacidad de someterme. Había descubierto mi voz, mi fortaleza interior, y estaba resuelta a emplearlas para construir un futuro mejor, un futuro lejos de las cadenas del miedo y la manipulación, un futuro donde pudiera hallar la paz que tanto anhelaba. Gradualmente mi confianza en mí misma se fortaleció. Comprendí que era capaz de lograr mucho más de lo que José me había hecho creer. Era una persona resiliente, firme en mis decisiones y con la capacidad innata de superar cualquier adversidad. En el pueblo otrora percibido como un escenario de severidad y castigo, se gestó un cambio paulatino hacia un ambiente de respaldo mutuo y florecimiento de nuevas posibilidades. Yo que antes me sentía insignificante, silenciada, invisible, empecé a sentirme vista, escuchada y valorada, en un periodo de transformación profunda que alteraría mi forma de ver la vida y a mí misma, impulsándome a luchar por mi felicidad con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, aunque el proceso de sanar las heridas más profundas, aquellas invisibles a simple vista, llevaría tiempo. Las cicatrices físicas habían sanado, pero las del alma aún permanecían abiertas y dolorosas. Años de sometimiento, humillación y privaciones habían dejado marcas imborrables en mi autoestima y en mi capacidad para confiar en los demás. Me sentía insegura, temerosa de expresarme y de tomar mis propias decisiones. La voz de José con sus palabras de desprecio seguía resonando en mi mente, repitiéndome que no era lo suficientemente buena, que no merecía ser feliz. Comencé un proceso diario y arduo de desmantelar las creencias limitantes que había construido, reaprendiendo a amarme y valorarme a mí misma. Un camino de sanación que me llevó a confrontar mis heridas más profundas y que me fortalecía y me hacía más resistente día tras día. En esta búsqueda de mi recuperación y paz interior, Doña María se mantuvo como mi apoyo incondicional, animándome a verbalizar mis sentimientos, a expresar la rabia y la tristeza que había guardado por tanto tiempo. Juntos compartimos lágrimas y risas, y gradualmente el dolor se atenuó, dando lugar a una sensación de alivio y ligereza. Ella me instruyó en la importancia del autocuidado, de alimentar tanto mi cuerpo como mi espíritu. Empecé a hacer pequeñas cosas que me brindaban placer, como cuidar las flores del jardín, leer un libro a la sombra de un árbol o simplemente sentarme en silencio a contemplar el atardecer. Estos momentos de tranquilidad y reflexión, fundamentales para mi recuperación, formaron parte de un proceso de sanación que me enfrentó a mis miedos y mi dolor, haciéndome sentir cada día más fuerte y resistente, en un constante viaje hacia mi bienestar y mi paz interna. Gradualmente volví a conectar con las personas, participé en reuniones en la plaza del pueblo, conversé con mis vecinos, intercambiamos recetas y compartimos historias. Descubrí que muchas mujeres del pueblo habían experimentado sus propias batallas y su propio sufrimiento. Al compartir nuestras experiencias, miedos y esperanzas, se forjó un lazo de solidaridad y complicidad que me fortaleció y me hizo sentir parte de algo más grande. Ya no estaba sola, y juntos éramos más fuertes.
La comunidad se convirtió en un refugio y un espacio de apoyo, donde podía ser yo misma sin temor al juicio, en una conexión profunda que me integró a algo mayor y me impulsó a continuar mi camino de sanación y autodescubrimiento. En mi anhelo de hallar la paz interior, me abría nuevas experiencias. La señora María me introdujo al bordado, y descubrí una inesperada habilidad y un gran disfrute en este arte. Dedicaba horas a bordar, creando diseños vibrantes y alegres. Cada puntada se convirtió en una vía para expresar mis emociones, transformando el sufrimiento en belleza. El bordado se transformó en una terapia, una forma de meditación activa que calmaba mi mente y curaba mi corazón. Este proceso lento y cuidadoso me brindó una profunda sensación de satisfacción y serenidad, un camino de sanación que me permitió afrontar mis temores y mi dolor, fortaleciéndome y dándome resiliencia día tras día en mi búsqueda de recuperación y paz. El proceso de curación no fue constante, experimenté días buenos y malos, momentos de fortaleza y confianza, y otros en los que la tristeza y el miedo regresaban. Con el tiempo he cultivado una mayor autocompasión, comprendiendo que el proceso de curación es gradual y que las recaídas son inevitables. Lo crucial ha sido perseverar, continuar avanzando paso a paso. El respaldo incondicional de mis amigos, mi inquebrantable determinación y mi fe me han sostenido en los momentos más oscuros, impulsándome a seguir adelante en la búsqueda de mi serenidad interior. Gradualmente las heridas emocionales comenzaron a cicatrizar. Aunque los recuerdos dolorosos del pasado aún emergían ocasionalmente, su influencia sobre mí se había debilitado significativamente. He aprendido a convivir con esas sombras, a reconocerlas sin permitir que definieran mi identidad. Soy más que mi historia de sufrimiento, soy una superviviente, una guerrera, una mujer que ha descubierto su voz y su fortaleza interior. Esta fuerza renovada me ha motivado a aspirar a un futuro más prometedor, persiguiendo mi anhelada paz interna. Fue en el transcurso de este viaje de sanación donde surgió una nueva oportunidad, un evento que transformaría el rumbo de mi vida de manera inesperada. Mientras yo me encontraba absorto en el laborioso arte del bordado, dando vida a creaciones singulares y con carácter propio, a doña María se le ocurrió una propuesta. Me sugirió que vendiera mis bordados en la feria semanal del pueblo, que se realizaba cada domingo en la plaza central. Inicialmente sentí aprensión. La idea de exhibir mi trabajo, de exponerme al escrutinio público, me generaba ansiedad. El temor a la crítica, al posible rechazo, aún persistía en mí. Sin embargo, doña María, con su habitual entusiasmo, me aseguró que mis bordados eran hermosos y que la gente los apreciaría. Su fe inquebrantable en mí me infundió el valor necesario para dar ese paso, en un momento de incertidumbre que me hacía dudar de mis habilidades, pero con la esperanza de alcanzar la independencia económica que tanto anhelaba. En la búsqueda de mi libertad y paz interior, preparé mis piezas con esmero y dedicación, paños de cocina adornados con flores vibrantes, manteles con intrincados diseños geométricos y pequeños recuerdos con mensajes motivadores. Cada pieza bordada representaba una parte de mí, un reflejo de mi creatividad y mi capacidad para sobreponerme a las dificultades. Ese domingo en el mercado, doña María me ayudó a instalar un pequeño puesto en la plaza. Exhibimos mis bordados y yo, con el corazón latiendo con fuerza, me senté expectante, esperando las reacciones del público. Fue un momento de gran vulnerabilidad, pero también de esperanza, una mezcla de nerviosismo y emoción que me hizo sentir como un artista en su primera exposición, donde cada mirada y cada palabra parecían pesar una eternidad, buscando la aprobación y el reconocimiento. Para mi alegría y sorpresa, mi trabajo fue bien recibido. La gente se detenía, admiraba los bordados y preguntaba por los precios. Las primeras ventas fueron una explosión de emociones. Cada moneda que recibía simbolizaba mi independencia, mi capacidad para valerme por mí misma. No era solo dinero, era una confirmación de mi valía, una prueba de que era capaz, de que tenía talento. El pequeño logro obtenido me proporcionó una inmensa confianza y motivación durante un periodo de empoderamiento, haciéndome sentir capaz de enfrentar cualquier desafío en mi búsqueda de justicia y paz interior.
La feria, ahora un evento semanal fundamental, representaba una oportunidad para vender mis bordados, interactuar con la gente y sentirme parte activa de la comunidad. Allí hice nuevas amistades, compartí experiencias con otros artesanos y aprendí tanto sobre el oficio como sobre la vida misma. Cada domingo mi fortaleza, seguridad e independencia crecían. Este trabajo me dio un propósito, manteniéndome activa y ayudándome a construir un futuro mejor. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que la vida me brindaba, y estaba decidida a aprovecharla al máximo en pos de mi paz interior. El éxito en la feria finalmente me abrió nuevas puertas, empecé a recibir pedidos de otras ciudades y a participar en eventos más importantes. El reconocimiento de mi trabajo como bordadora se extendió, y yo, antes sumida en la invisibilidad, empecé a ser valorada por mi habilidad y mi historia de perseverancia. La modesta venta de mis bordados en la feria del pueblo se transformó en un sendero de progreso y éxito, un punto de inflexión que reorientó mi vida para siempre y me impulsó a perseguir mi felicidad con ahínco sin mirar atrás. La nueva oportunidad que se presentó no solo ofrecía trabajo y recursos económicos, representaba redescubrir mi pasión, mi creatividad y la habilidad de crear belleza a partir del sufrimiento. Significaba encontrar mi lugar en el mundo, sentirme útil y apreciada. Significaba probarme a mí misma y al mundo que era capaz de renacer, de prosperar, incluso después de haber enfrentado experiencias dolorosas. Esta nueva etapa de mi vida me proporcionó una alegría y satisfacción que jamás creí posible, en la búsqueda de mi paz interior. El éxito de mis bordados transformó radicalmente mi vida, el dinero ganado me otorgó una libertad sin precedentes. Ya no dependía de nadie para cubrir mis necesidades básicas, comida, ropa, un techo. Experimenté una sensación indescriptible de empoderamiento, de tener el control absoluto de mi destino. Cada pieza vendida representaba un avance hacia mi independencia total, un recordatorio constante de mi capacidad para sostenerme y forjar mi propio camino, liberándome de las ataduras del pasado que me oprimían y me hacían sentir impotente en mi búsqueda de libertad y paz interior. El bordado se convirtió en mi pasión, y cada puntada, fruto de horas de dedicación y amor, cobraba vida. Mis manos, antes temblorosas por el miedo y la debilidad, ahora se movían con destreza y confianza, creando belleza y plasmando vida en cada tela. Los vivos colores de los hilos, cual reflejos de mi renovada alegría y la esperanza que florecía con cada amanecer, danzaban ante mis ojos. El bordado se transformó en un lenguaje propio, una terapia que me permitió desentrañar mis emociones, transmutando el dolor en arte, un viaje de sanación donde enfrenté mis temores y cicatrices, fortaleciéndome y haciéndome más resiliente a medida que avanzaba en mi búsqueda de recuperación y paz interior. Impulsada por mi nueva independencia, sentí el anhelo de tender una mano a las mujeres de mi pueblo quienes, como yo, luchaban contra la opresión y la vulnerabilidad. Así, en la casa de Doña María, iniciamos pequeñas reuniones donde compartíamos nuestras historias, miedos y anhelos, creando un refugio seguro donde nos apoyábamos, compartíamos experiencias y encontrábamos la fuerza para superar juntas los desafíos. En un momento de unión, cuando juntos éramos más fuertes, la solidaridad se convirtió en la base de nuestra recuperación. Compartí mi historia, incluyendo la lección que le di a José y mi camino de sanación y nuevos comienzos. La esperanza en sus ojos y las historias de dolor y lucha me impulsaron a continuar mi labor y a ayudar a los demás. Les enseñé bordado, una habilidad para generar ingresos y autonomía, observando el talento florecer y la confianza crecer, un proceso de empoderamiento que me hizo sentir útil y completa, demostrando que mi propia superación podía inspirar a otros en la búsqueda de su libertad y paz interior, creando un futuro mejor para todos. Esas reuniones, inicialmente discretas, se transformaron en un poderoso movimiento de empoderamiento femenino en el pueblo. Las mujeres, al participar en ellas, experimentaron un aumento en su autoestima, seguridad y determinación, sintiéndose preparadas para defender sus derechos y buscar una vida mejor. Algunas encontraron la fuerza para romper con relaciones abusivas, otras emprendieron pequeños negocios y algunas simplemente hallaron un espacio seguro donde ser escuchadas y comprendidas.
Me sentí profundamente honrada de formar parte de este movimiento, de ser una fuente de esperanza y apoyo para ellas, en un momento de cambio que transformaría la vida de muchas mujeres y que me impulsaría a luchar por mi propia felicidad con todas mis fuerzas. Sin dudarlo, mi propia sanación se intensificó al ayudar a otras mujeres. Al escuchar sus relatos y compartir los míos, tomé conciencia de mi crecimiento personal y de todo lo que había logrado superar. Aunque el dolor del pasado aún persistía, ya no me definía. Yo, forjada en la adversidad, una mujer que había transformado el dolor en fortaleza y determinación, sentía esa fuerza interna impulsándome a seguir adelante, a cultivar mi independencia y a tender una mano a otras mujeres en su búsqueda de la paz interior. Sin embargo, el pasado a veces se negaba a quedar sepultado. Un día, mientras exponía mis bordados en la feria, vi a José acercarse. El corazón me dio un vuelco y por un instante, reviví el miedo paralizante que me había acechado por años. Él, con un aspecto diferente, envejecido y con la mirada fatigada, se detuvo frente a mi puesto, observándome en silencio. El tiempo pareció suspenderse y todos los recuerdos dolorosos del pasado, el hambre, el control, la humillación, regresaron con una fuerza demoledora. Era un encuentro que sabía inevitable, y debía estar preparada para afrontarlo, en un momento de tensión que me dejaba vulnerable y expuesta. Sin doblegarme ante el temor que aún me acechaba en mi búsqueda de la paz interior, y tras romper el silencio que pesaba como una losa, carraspeó. «Camila», dijo con voz apenas audible como un susurro. «Yo quería hablar contigo». La arrogancia que antes marcaba su voz, la seguridad de quien se sentía en control, había desaparecido, reemplazada por un evidente arrepentimiento. No podía precisar por qué, pero su sola presencia allí, intentando reabrir una puerta que con tanto esfuerzo había cerrado, desencadenó en mí una mezcla de rabia y dolor. Sin el miedo que solía paralizarme, pero con la fortaleza de quien ha encontrado su voz y su fuerza, lo encaré en un encuentro que me obligó a confrontar mi pasado de frente y me hizo sentir más fuerte y capaz de defender mi libertad y dignidad en mi búsqueda de paz interior. Respiré hondo buscando la serenidad que había aprendido a cultivar. «No tenemos nada que hablar, José», respondí con voz firme y sin vacilar. Después de años de silencio y temor, por primera vez pude hablar con él sin miedo, sin sentirme intimidada. Mis palabras, llenas de firmeza, resonaron en la plaza, y sentí las miradas curiosas y expectantes de la gente que nos rodeaba. Sin embargo, esa atención no me importó, ese momento, esa confrontación, era completamente mío. Era mi oportunidad, mi deber de demostrarle a él y, sobre todo, a mí misma, que ya no era la mujer sometida y frágil que él había intentado doblegar y destruir. Fue un momento crucial, un punto de inflexión en mi largo y arduo camino hacia la sanación y el empoderamiento, un instante de liberación que me permitió romper las cadenas del pasado y avanzar con determinación en busca de mi propia felicidad. Él intentó argumentar, balbuceando promesas de cambio y arrepentimiento, pero sus palabras, vacías y huecas, no lograron conmoverme. El dolor que me infligió durante tanto tiempo fue real, palpable, las cicatrices en mi alma, profundas e imborrables. Su arrepentimiento tardío, forzado, no podía borrar los años de sufrimiento, de humillación y privaciones que había padecido. Lo escuché, sí, pero mi corazón permaneció cerrado a sus súplicas y promesas. En ese instante crucial, con una claridad mental inusitada, comprendí la lección más valiosa: mi dignidad era innegociable, mi libertad un derecho intrínseco, no una concesión. La situación se reveló ante mí con total objetividad, fortaleciéndome y decidiéndome a salvaguardar mi paz y felicidad, buscando mi equilibrio interno. «Tuviste tu oportunidad, José», dije con la voz quebrada por la emoción, pero firme. «Me lo arrebataste todo, incluso el hambre que sentía estaba a tu merced, sin embargo, no lograste arrebatarme mi fuerza ni mi dignidad. Reconstruí mi vida y ya no hay espacio para ti». Mis palabras fueron un punto final, una declaración rotunda de independencia. Sentí cómo se desvanecía un peso enorme, una liberación de años de silencio y temor.
Aunque el encuentro con José fue doloroso, fue imprescindible para dejar atrás los recuerdos y liberarme de las emociones reprimidas. En ese momento de catarsis sentí que una pesada carga se desvanecía, permitiéndome sentirme más ligera y libre para construir mi futuro, buscando mi paz interior. Él me observó fijamente por un largo instante con una mezcla de sorpresa, tristeza y quizá un poco de respeto. Sin mediar palabra, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud bulliciosa de la feria. Me quedé allí, temblando ligeramente, pero inundada por una sensación de alivio y victoria. Había confrontado mi pasado, a quien me había oprimido, y había salido victoriosa. Aquel encuentro me demostró lo mucho que había cambiado, la fuerza que había adquirido y la potencia de mi voz, antes silenciada, ahora resonante y libre en la búsqueda de mi paz interior. Con el enfrentamiento con José en el pasado, sentí que había comenzado una nueva etapa en mi vida. Esa difícil confrontación me liberó definitivamente de las ataduras del pasado. Aquella mujer, que antes se doblegaba ante el miedo y el hambre, ya no existía. En su lugar, se alzaba una mujer fuerte e independiente que con valentía y firmeza había labrado su propio camino. Mi historia, que antes era un peso, ahora se transformaba en una fuente de inspiración, tanto para mí como para otras mujeres, demostrando que es posible superar las adversidades y florecer, incluso después de haber afrontado las pruebas más duras en la búsqueda de la paz interior. Mi trabajo manual, desbordante de pasión, seguía prosperando. Mis creaciones eran cada vez más demandadas y además, amplié mi negocio enseñando a otras mujeres a desarrollar y vender su propio arte. Juntas fundamos una cooperativa de artesanas en el pueblo, un espacio donde compartíamos recursos, conocimientos y nos brindábamos apoyo mutuo. Era hermoso ver a aquellas mujeres, que antes se sentían invisibles, convertirse en emprendedoras, artistas, dueñas de su propio destino. La cooperativa, un emblema del empoderamiento femenino, se transformó en un refugio de solidaridad, donde la unión y el esfuerzo colectivo eran motores para cambiar las vidas de todas, un momento de cohesión que nos hacía sentir parte de algo superior, alentándonos a luchar por un futuro más prometedor para cada una de nosotras, en pos de nuestra libertad y tranquilidad interna. Mi hogar, que antes formaba parte de la casa de Doña María y Don Pedro, se convirtió en un verdadero espacio vital. Gracias a los ingresos obtenidos del bordado, pude arrendar una pequeña casa en el pueblo, humilde, pero llena de luz y vitalidad. La adorné con mis bordados, con flores y con la alegría que emanaba de tener mi propio espacio, mi propio santuario. Era un lugar donde podía ser yo sin temor, sin limitaciones, donde recibir a mis amistades, compartir una comida, reír y soñar con el porvenir. Fue la concreción de mi independencia, un símbolo de la vida que había edificado con mi propio esfuerzo, en busca de mi paz interior. Con el tiempo la comunidad ya no me percibía únicamente como la mujer que padecía maltrato a manos de su esposo, sino como una figura de liderazgo y una fuente de inspiración. Las personas, movidas por la confianza, acudían a mí para buscar consejo y compartir sus propias dificultades, buscando en mí consuelo y apoyo. Me convertí en una voz resonante en el pueblo, defendiendo los derechos de las mujeres y de aquellos que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Utilicé mi propia vivencia como herramienta para ayudar a otros a descubrir su fortaleza interior y a expresar sus propias voces, haciéndoles ver que no estaban solos y que era factible transformar sus realidades. Este proceso de empoderamiento me hizo sentir capaz de enfrentar cualquier desafío que se presentara, impulsada por la búsqueda de justicia y paz interior. Mi vínculo con Doña María y Don Pedro se fortaleció aún más, ellos se convirtieron en mi familia, mis ángeles protectores. Nunca he olvidado la bondad y el respaldo que me ofrecieron durante los momentos más oscuros. Compartíamos comidas, largas conversaciones y la propia vida. Ellos sentían un profundo orgullo por mi camino y mis logros, y yo sentía una gratitud inmensa por tenerlos en mi vida. Aquellos cimientos me sirvieron para edificar una nueva vida, como faros que iluminaron mi camino en la penumbra, orientándome en la búsqueda de mi equilibrio emocional. En lugar de acumular bienes, mi meta era construir un legado basado en la fortaleza, la esperanza y la empatía.
Mi relato, que inició entre el sufrimiento y la escasez, se transformó en una demostración de resistencia y crecimiento personal. Me había demostrado a mí mismo la capacidad de prosperar, sin importar las adversidades. Lo más valioso era emplear mi experiencia para inspirar a otros a encontrar su propia luz, su propia fuerza interior en la búsqueda de su bienestar. Han transcurrido años desde el incidente con José en la feria. Mi vida estaba repleta de trabajo, amistades y la vocación de apoyar a otras mujeres. Había alcanzado la paz interior que tanto anhelaba, la serenidad de una vida construida con dignidad y libertad. El pasado aún existía en mis recuerdos, pero ya no me causaba sufrimiento. Las cicatrices permanecían, pero eran símbolos de superación, no de derrota. En mi nueva vida, llena de paz interior, me sentía realizada, feliz y agradecida por cada día. Un día, la noticia de la grave enfermedad de José me llegó de improviso. Lo habían encontrado solo, sin nadie que lo asistiera. Aunque me había lastimado profundamente, una parte de mí sintió compasión. Años de rencor y enojo parecieron desvanecerse ante la fragilidad de su situación. Tras reflexionar mucho y escuchar los consejos de doña María y don Pedro, la decisión final fue mía. Me enfrenté a mis sentimientos y decidí si estaba preparada para un último encuentro con el hombre que tanto me había hecho sufrir. Decidí ir, no por obligación ni por un perdón formal, sino por mi propia tranquilidad. Necesitaba cerrar ese capítulo, verlo sin ira ni temor, con la serenidad de quien ha sanado. Llegué a la casa donde lo atendían los vecinos y lo encontré postrado, débil y con la mirada ausente. Un destello de sorpresa, y quizás de pesar, cruzó por su rostro al reconocerme. En un silencio sepulcral, me senté a su lado durante un largo rato, sin que me diera palabra alguna. Nuestras vidas, enhebradas en un principio, se habían bifurcado en direcciones opuestas, y ahora, al cierre de un siglo, coincidíamos en un instante de profunda reflexión que me invitaba a sopesar mi propio camino, y a agradecer la fortaleza que había forjado en mi interior, en la búsqueda constante de la paz. Finalmente la quietud se quebró. Camila, susurró con voz frágil, ¿me perdonas? No fue la vehemencia de la súplica lo que me conmovió, sino la vulnerabilidad que emanaba de sus palabras. Contemplé al hombre que antaño ejerció un poder absoluto sobre mí, y solo vi a un ser humano al final de su existencia, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. José, respondí con serenidad, el perdón es un proceso que debes emprender en tu interior. Yo he encontrado mi paz, mi libertad, y eso es lo único que importa ahora. Mis palabras no llevaban consigo reproche sino aceptación. No necesitaba su perdón para liberarme, porque ya era libre por dentro. Mi tranquilidad no dependía de su arrepentimiento, sino de mi propia habilidad para avanzar y hallar la paz interior que anhelaba. Permanecí en su presencia por un breve lapso, ambos en silencio. No existían más palabras que intercambiar ni acciones pendientes. El encuentro final no pretendía una reconciliación, sino el cierre definitivo de un capítulo, la superación del pasado sin dolor ni rencor, solo con la aceptación de que la vida continúa su camino y cada cual recoge lo que siembra. Abandoné aquella casa con el corazón aliviado, sabiendo que había actuado correctamente, que había encontrado mi paz, mi verdadera libertad en la búsqueda de mi bienestar emocional. Ese reencuentro con el pasado me reveló la magnitud de mi curación, de mi crecimiento personal. Ya no era la persona que sufría, sino la persona que dirige su propia vida. La paz que hallé no fue la inexistencia de dificultades, sino la habilidad para enfrentarlas con calma y vigor, con la certeza de que, sin importar lo que la vida me deparara, poseía la capacidad de superarlo y encontrar mi felicidad en la búsqueda de mi paz interna. Y esa fue mi experiencia, la historia de doña Camila. Si este relato te ha conmovido, si de alguna manera te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de vida que tenemos para compartir. Dale un me gusta a este vídeo, ya que me muestra que te ha gustado y ayuda a que este mensaje llegue a más personas que quizás necesiten escuchar algo así hoy.
Comparte esta historia en WhatsApp con alguien que conozcas y que pueda beneficiarse de este mensaje de esperanza y superación. Me encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo para contarme qué sentiste al escuchar mi historia. Por favor, indícame desde qué ciudad y país nos sintonizas. Me llena de alegría saber desde qué lugares se extiende mi mensaje. Agradezco enormemente tu presencia por escucharme y por compartir este instante. Te deseo paz y hasta la próxima emisión.